Bueno, hola a todos y a todas. Este podcast que arrancamos hoy se enmarca dentro de una jornada dedicada a la escuela rural o a la relación entre educación y medio rural en un sentido bastante amplio. Somos Saúl y Alicia y esto es La Refugia Radio. Bueno, para los que escuchen este podcast a posteriori, simplemente vamos a decir que La Refugia es una especie de escuela rural itinerante / espacio artístico basado en la cultura, lo rural y el mundo emocional. Y este podcast lo estamos haciendo desde el Bar Rincón. Sí, ubicado en Bamba, Valladolid. Para inaugurar este podcast o este programa de radio, vamos a quitarnos los anglicismos. Hoy contamos con 3 invitadas de lujo y vamos a empezar con Rosa Ana Blach. Pero antes de empezar con ella, vamos a hacer una pequeña introducción recordando un poco el tema que hemos hablado esta mañana sobre la escuela rural, donde hemos pasado así como de puntillas sobre si se le da o no se le da importancia al mundo de lo emocional o la espiritualidad dentro de la educación. Sí, porque yo creo que tú cuando ibas a clase tenías un profesor que era bastante espiritual. Sí, esta mañana hemos hablado del petirrojo, que ya en los años 80, 90 nos hacía mindfulness, que no lo llamaba así, obviamente, lo llamaba escucharse el corazón. Entonces llegábamos a clase, nos escuchábamos el corazón durante un tiempo y eso era meditar en realidad, porque era lo que hacíamos. Bueno, total. Entonces eso lo estaba hilando esta semana con una youtuber de espiritualidad. Exponía el tema de que cuando, por ejemplo, hablaba de un autor, se metió a un monje budista. Y entonces cuando llegó al colegio budista, él llegó y preguntó al profesor, ¿qué estáis haciendo? Y el profesor dijo, les estoy enseñando a respirar. Y entonces la youtuber decía, enseñando a respirar, súper básico. En cambio nosotros, ¿qué estáis haciendo? No, números, sumando 2 y 2. En plan, como que lo esencial que es como, pues eso, aprender a respirar, por no meterme más en este melón, como que se lo saltábamos. Como que la educación se lo saltaba y pasábamos directamente a pues sumar, resta, raíz cuadrada y cosas que luego, pues seguramente en algunos casos no nos han servido nunca para nada. De todas formas, yo creo que a día de hoy se está poniendo más en valor en la educación estos temas. Porque yo, por ejemplo, en la universidad he tenido profesoras que sí que al llegar, yo estudio publicidad y relaciones públicas, y al hablar de los públicos, del público objetivo, ha habido profesoras que hemos tenido en cuenta la psicología del usuario, pero a nivel del ser, del espíritu, y sí que hablábamos del ser, del tener. Yo, de hecho, mi trabajo de fin de grado lo he hecho de la espiritualidad en los jóvenes después de momentos de crisis, y ha sido un trabajo aceptado por la universidad, así que creo que está cambiando un poco la forma de verlo. Sí, porque en nuestra época no... Bueno, ahora hablaremos con Rosa Ana Blach un poco más sobre el tema. Cuando decimos espiritualidad, que igual no hemos explicado mucho, nos estamos refiriendo como al mirar un poco hacia adentro y a ver un poco más allá de lo visible, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar con Rosa Ana. Antes vamos a tomarnos un par de minutitos para poner algo de música. Y si es cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula saco el sol por donde quiera y me pongo la tristeza por montera a ver si viene un viento y me la echa a volar. Y si cantan la manchega a la orilla de una era, y verás como los almendros y los olivares todos florecidos salen a bailar. Con el aire de la sierra, removiendo todos los pinares, no contengan los tacones, saca los salones, cacarea, cacarea. Y si es cierto que
vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula saco el sol por donde quiera y me pongo la tristeza por montera, a ver si viene un viento y me la echa a volar. Y en las matas de romero volotean las abejas y al compás de tu aleteo, de tu bamboleo, quieren las jodidas revolotear. Y si sientes que te pica esta extraña seguidilla, justo en las castañuelas frías, en las hojuelas cacareas. Y si es cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula saco sol por donde quiera y me pongo la tristeza por montera, a ver si viene un viento y me la echa a volar. Bueno, pues ahora que ya hemos tomado un poco de aire por aquí también, ya estamos un poco más tranquilos, vamos a presentar a la primera invitada, la primera entrevistada de esta tarde, que es Rosana Blach. Hola, ¿qué tal, Rosana? Muy buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias por esta invitación y poder estar aquí compartiendo en esta tarde casi que parece de verano sí. Este ratito y dando importancia y dando voz al ámbito rural, ¿no? Que bueno, que yo vivo en ciudad y muchas veces nos olvidamos de todas las necesidades y de toda la importancia y todo el sostén que proporciona el ámbito rural. ¿Has encontrado bien el pueblo? Sí, bueno. Sí. Por suerte conozco que, bueno, yo no soy de aquí, no soy de Valladolid, soy gallega y me llamó mucho la atención porque cuando me empezaron a decir nombres de pueblos, yo recuerdo decir, pues he visto que cerca, antes de entrar en Valladolid, hay un pueblo que se llama Guamba. Claro, la risa fue absolutamente colectiva y me contaron que es el único pueblo español que inicia con W. Sí. Y me atrevería a decir que el gentilicio es la única palabra en español que tiene la W y la ñ. ¿Y cómo es? Bambeño o bambeña. Bueno, Rosana es psicóloga, es trabajadora social, investigadora, es profesora de asignaturas como Psicología del Desarrollo o Psicología del Aprendizaje en la Universidad de Valladolid y además es responsable del Servicio de Asistencia Personal y Atención a Personas Dependientes en Fundación Intras de Valladolid, ¿verdad? Sí, justo. Contextualizo un poquito. Fundación Intras iniciamos, ya llevamos un camino de 25 años. Yo me comencé en el 2018 y nos especializábamos en personas con problemas de salud mental. Llegó la pandemia y con la pandemia aparecieron nuevas necesidades, que eran necesidades desde soledad no deseada, que tiene mucho peso en el ámbito rural, por ejemplo, envejecimiento. Bueno, empezamos a ampliar diferentes perfiles con los que trabajábamos y ahora trabajamos con discapacidad en general. Con personas con discapacidad en general. Precisamente nos parecía como un puente muy guay entre esta mañana y la programación de la tarde, porque nos gustaría preguntarte, así para empezar, ¿qué importancia tiene la psicología y el mundo de las emociones en la educación infantil actual? Es decir, ¿se enseña algo sobre este tema a las niñas y los niños? Identificar emociones, etcétera, etcétera. Vale, por suerte la escuela tradicional, esa escuela que solo priorizaba el desarrollo académico y las notas, se ha quedado obsoleta, por suerte. Por suerte ahora lo que enseñamos e intentamos formar y construir es a la persona. Por lo tanto, se intenta trabajar todos los tipos de desarrollo que tiene una persona, es decir, un desarrollo integral, el desarrollo emocional, desarrollo psicológico, desarrollo físico, y ya esa única preocupación por sacar el sobresaliente o que mi hijo en vez de un 6 llegue al 8, ya se ha quedado totalmente limitada, ¿no? Lo que la escuela de hoy quiere construir es personas que se adapten y que sean flexibles al mundo al que se van a tener que enfrentar una vez salgan del colegio. El desarrollo emocional cobra un peso especial y un peso importantísimo porque nos permite
solucionar conflictos, nos permite socializar cuando sabemos que las personas somos seres sociales por naturaleza, nos permite construirnos y dar respuestas saludables a cualquier conflicto que nos va a traer la vida, ¿no? Entonces sí que es cierto que el peso actual del desarrollo emocional es mucho más importante que el desarrollo, que ya el único desarrollo académico que se ha quedado obsoleto. Es verdad que, yo que sé, en mi generación y en estas generaciones anteriores sí que estaba la típica frase de «no se llora», o igual todavía está, no lo sé. Por suerte, yo creo que cada vez hay más concienciación y más sensibilización y esa frase ya apenas se dice. La verdad es que escuchando esa frase nos podemos detener en dos grandes áreas. Lo primero sería que anteriormente lo que no se dice no existe. Entonces, si no lloras, no estás mal, si no te quejas, no estás mal, y ya está. Y era cómo se educaba antes, ¿verdad? Cómo se educaba favoreciendo esa fortaleza y que no nos podíamos caer ante ningún obstáculo. ¿Qué otra área tiene mucho peso en esta frase que me hace reflexionar? Sería esa frase, si os pregunto, seguramente los hombres, y los hombres de mayor edad, sois los que decís, a mí mis padres sí que me la decían, a las chicas y a las mujeres a lo mejor ya no tanto, ¿no? Y trayendo un poco esto a colación, esa frase a mí me hace pensar si puede tener consecuencias en algo que también está cogiendo mucha importancia y está llegando mucho a la población en general, que es el tema del suicidio. El tema del suicidio, a lo mejor no lo conocéis, pero en el 2021 aproximadamente en España 4.000 personas han fallecido a causa del suicidio y de esas 4.000, 2.900 son hombres. Por eso, ante esta frase sí que me hace plantear, esa frase de los niños no lloran, me hace plantear si esa mala gestión emocional puede tener consecuencias ante algo tan grave como no sé gestionar mis emociones, no sé gestionar mi malestar y valoro la respuesta y la conducta de suicidio ante ese no saber gestionar las emociones, ni las mías ni las de las personas que tengo al lado, por ejemplo. Bueno, abrir el melón daría para una serie. El tema de la violencia, que bueno, esta mañana ha salido un poco a colación también en el tema de la escuela, pero abrámoslo, ¿no? Escuela, familia, lo que sea, que ha estado muy normalizado hasta hace poco, ¿no? El utilizar la violencia con las niñas y los niños, ¿no? Un golpe, una cachetada, no sé qué. ¿Esto qué efectos dirías que tiene? Por suerte ya tenemos evidencia y ya sabemos perfectamente que la violencia, una exposición a la violencia en edades muy tempranas, es decir, en niños muy pequeños, explícitamente y objetivamente ya hay resultados de que el cerebro anatómicamente se modifica para que veamos la importancia y la influencia que tienen episodios de violencia en edades tan tempranas. Es decir, ya la masa es diferente, la distribución es diferente y tiene consecuencias tanto en crecimiento físico como en crecimiento emocional, como en crecimiento psicológico y en todos esos desarrollos. Desgraciadamente tenemos mucho acceso a mucha violencia y aquí podríamos hablar también el eterno debate, que todavía no hay respuesta, de la influencia de los videojuegos incluso en esas edades infantiles. ¿Qué nos dicen? Nos dice que la realidad es que cuanto más me expongo a algo, más me habitúo. Por lo tanto, cuanto más me expongo a la violencia, más me habitúo y más me parece una respuesta natural. Los videojuegos también nos dicen que cuando yo más veo que esa respuesta la hacen más personas de mi alrededor ante un modelo, yo voy a hacerlo si consigo las consecuencias que veo. Ante esas frases que parecen que efectivamente, si ahora me preguntáis, pero Rosana, entonces un niño que juega videojuegos violentos va a tener conductas violentas. La triste realidad es que no podemos afirmarlo. Hay muchísimos estudios y ninguno ha sido significativo. Entonces, los videojuegos no tienen
no sabemos si hay relevancia en emisión de conductas de los niños, pero lo que sí sabemos sin duda es eso: conductas y episodios de violencia en edades muy tempranas cambian anatómicamente el cerebro. Esto sí que es real. ¿Qué implica? Pues que la violencia deja huella, ¿no? Que la violencia hace un pozo en nuestra conducta y en nuestro desarrollo, sin duda. Estaba pensando ahora que hablabas de los videojuegos, los medios de comunicación, o sea, desde que nos levantamos, incluso redes sociales y demás, consumimos mucha violencia, y hablo de violencia no solo de física, sino verbal. Justo, nosotros aprendemos, uno de los mecanismos de aprendizaje es a través de modelos. Si yo veo que la persona que tengo al lado hace una conducta y recibe una consecuencia positiva, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo mismo. Si yo veo que Pepito le grita a la compañera de al lado y toda la clase se ríe y Pepito es el protagonista, ¿qué voy a hacer yo? Gritarle a la compañera de al lado, porque así toda la clase se va a reír y yo voy a ser el protagonista de haber hecho una buena broma. Pues lo mismo, los medios de comunicación son un agente socializador, son un modelo. Por eso es tan importante y tan necesario que las familias, que las escuelas formen y sean un sostén ante todos esos agentes que no podemos controlar o limitar, ¿no? Y establezcamos esas pequeñas normas de pues que un niño muy pequeño no esté ante exposiciones de películas violentas, de videojuegos violentos, y así minimicemos el peligro. Todo es una repetición y los comportamientos que hacemos son repeticiones. ¿Cómo pueden acompañar las madres y los padres a hijos a transitar por las emociones? Para mí lo más importante es ser conscientes de que la familia es el primer y más importante agente socializador que tenemos. Son las primeras y más importantes influencias que recibimos. Ante eso es importantísimo que la madre o el padre ayude a los niños, en primer lugar, a identificar sus emociones. Esa sería la primera fase, la primera etapa. Después sería a identificar las emociones en los demás, a que el niño empiece a identificar que mamá está enfadada o que papá está triste. Una vez que se identifican esas emociones, el padre o la madre le pueden ayudar a gestionarlas, a controlarlas. ¿Cómo hacemos eso? Hablando y normalizando, aceptando que tenemos emociones negativas y emociones positivas, pero las emociones nunca son malas. Esto es una pequeña reflexión que tenemos que hacer, que es que aunque yo esté triste, aunque yo tenga esa emoción de asco, aunque yo tenga una emoción de miedo, esas emociones no son malas, porque las emociones nos sirven para interactuar con el contexto, para que la información que yo recibo del contexto, yo pueda actuar en relación a esa información. Si yo veo una serpiente, lo normal, yo y mi hijo, es que estemos asustados, nos entre un miedo horrible y queramos escapar y queramos marcharnos corriendo. Por lo tanto, esa emoción no es mala, es una emoción negativa. Hay emociones positivas y negativas, pero nunca las emociones son malas. Entonces, una vez que enseñamos a identificar y a gestionar, tenemos que enseñar a comunicar esas emociones, a que yo pueda decirle a la persona que tengo al lado, estoy mal, necesito ayuda, por ejemplo, y que yo identifique en la persona que tengo al lado que está mal y que a lo mejor necesita ayuda. Aquí ya abriríamos todas esas habilidades sociales de empatía, de asertividad, de ponernos en el lugar del otro, algo que es importantísimo para socializar con la persona que tenga al lado, claro. Y Rosana, hilando con todo esto que estás diciendo y teniendo en cuenta que estamos en una jornada de educación y en el entorno rural tiene que salir a hablar del bullying. ¿Cómo se puede tratar el bullying desde la escuela o desde la familia? Vale.
Es una pregunta interesantísima. Yo siempre digo que si imaginamos que el bullying es una línea que está formada por muchos puntitos, en un puntito, en el punto de un extremo está la víctima, pero no nos podemos olvidar que en el punto del otro extremo está el agresor. Y en todos estos puntitos que conforma esa línea, ese bullying, esa violencia entre iguales en la escuela, hay un montón de agentes más con los que nos encontramos: a los docentes, nos encontramos a la familia, nos encontramos a los propios compañeros en el aula. Por eso el bullying, la primera respuesta que se nos ocurriría sería: vamos a trabajar con la víctima para que empiece a ganar autoestima, para que no se sienta mal, para evitar ese malestar. Sí, es una línea muy importante que hay que trabajar, pero no nos podemos olvidar de trabajar el resto de los puntos. No nos podemos olvidar que hay que trabajar con el agresor. Siempre cuando se escucha la palabra bullying, todos nos ponemos en el punto de vista, yo creo, de ay Dios mío, como a mi hijo le hagan bullying, pero nadie se pone en el punto de vista de ¿y si mi hijo es el agresor? ¿Y si mi hijo es el que está ejerciendo el bullying sobre la otra persona? Entonces, bueno, los planes de intervención y de prevención sobre el bullying se basan fundamentalmente en trabajar con que los docentes sean los que primero y rápidamente lo identifiquen y digan aquí está pasando algo. Se basan también en trabajar con que la familia sean los primeros que identifiquen que, oye, mi hijo o mi hija ha dejado de comer, o no quiere ir al colegio si siempre ha querido ir al colegio, o ahora ya no coge el móvil si fuera adolescente, por ejemplo, o a lo mejor ahora mi hijo está faltando a clase. Entonces, a partir de ahí sí que hay que enseñar tanto a los padres como a los docentes a detectar todas esas pequeñas señales que digan aquí pasa algo. Lo segundo va a ser trabajar con que haya una coordinación directa entre la familia y la escuela para dar solución. Tenemos que trabajar por una parte con la víctima, vamos a tener que trabajar por otra parte con el agresor, pero no nos podemos olvidar que también vamos a tener que trabajar con todo ese aula de alumnos que está siendo consciente y no está siendo agente protagonista ni agente principal, pero está siendo consciente de esa situación que genera muchísimo malestar porque yo a lo mejor me callo para que no me caiga a mí la colleja, yo a lo mejor me callo para no recibir ninguna agresión verbal y yo estoy sufriendo porque veo que a la persona que tengo al lado no la puedo ayudar y no le puedo y no puedo tampoco enfrentarme al agresor. Solo hago también un pequeño hincapié, que es otro mito del bullying, cuando hay muchos padres que nos dicen no, yo a mi hijo le digo que se enfrente al agresor, que con eso le para los pies. Esa es una idea totalmente errónea. Imaginémonos que una persona que tiene la autoestima baja, que tiene muchísima inseguridad, que está sufriendo muchísimo, imaginemos que aun con toda esa mochila consigue, y es un logro, enfrentarse a alguien que actualmente está teniendo muchísima seguridad, está ejerciendo unas conductas totalmente abusivas y aún por encima seguramente tenga a algún número de alumnos que le estén respaldando o al menos reforzando en esa conducta de bullying. Le puede hacer frente una vez. A las 2 horas, cuando vuelva del recreo, esa persona que nunca ha sabido gestionar la frustración, que es violento en ese momento y que está ejerciendo conductas violentas, ¿qué va a hacer? Se va a volver el doble de violento y ante la víctima va a ir con el doble de agresividad. Por eso la frase de yo a mi hijo le digo que le haga frente y le pare los pies. Ahí tenemos que decir para. No, desgraciadamente no es tan sencillo. Y como has ilustrado tú el bullying con una línea con puntos, pues, ¿tú crees que en los últimos años uno de esos puntos que se ha sumado a la lista podrían ser las redes sociales? Sí. Desgraciadamente hay unos factores de riesgo muy potentes en las redes sociales. Uno sería tener acceso cuando la persona todavía no está construida, es decir,
Bueno, las plataformas, que si Twitter, que si Instagram, que si Facebook, nos recomiendan que los niños no empiecen hasta los 13 años. Bueno, a los 13 años puede que algunos sí ya hayan madurado y otras personas que no. Por lo tanto, esa edad es un poco ficticia. Lo que tenemos que evitar es ese acercamiento de niños tan jóvenes a las redes sociales cuando todavía no tienen construida ni una identidad, ni una autoestima, ni siquiera tienen ese pensamiento crítico de darnos cuenta que todo lo que vemos en las redes no es cierto. Al contrario, las redes solo nos suelen mostrar lo bonito de las personas. Entonces, bueno, pues yo voy a hacer comparaciones totalmente y muy poco saludables, mi autoestima va a bajar muchísimo porque estoy viendo que yo no llego a ser lo suficientemente bueno como me enseñan los otros a través de las redes sociales, y aún por encima ya podemos también hablar del ciberbullying, fenómenos que están siendo muy novedosos y que todavía no tenemos especialmente desarrollados factores de defensa ante eso, ¿no? Si todos los grandes nombres que están en Silicon Valley dicen que a sus hijos no les dejan usar el teléfono, siendo su obra de arte en la vida, a ver, ¿qué tenemos que hacer el resto de personas? ¿Cuál sería, como, no sé, una rutina que digas, pues lo normal sería que se utilice el teléfono estas horas y que haya X periodos de desconexión? Hay un poquito unas indicaciones que se dicen, que la primera sería establecer unas normas, es decir, unas normas de uso. Unas normas de uso serían límites temporales, que los niños tengan límites temporales de acceso, que los padres siempre puedan supervisar qué contenido están viendo y que haya una norma de: primero tienes que hacer estas tareas, estas responsabilidades, y a partir de ahí ya me puedes acceder, me lo voy a inventar, hora y media al día a esas redes sociales, ¿no? Algo así. Bueno, la educación emocional o la salud mental en entornos vulnerables, que va muy conectado con tu trabajo en Intras, que antes lo has explicado, ciertas clases sociales, ciertas personas con X características a nivel físico, sensorial, neuronal, neurodiversidades, como lo queramos llamar, o bueno, las zonas rurales, que al final hay una cuestión de transporte y otras dinámicas a nivel educativo que no se lo ponen fácil. ¿Cómo valoras los servicios que hay disponibles, los servicios públicos para eso, para zonas rurales o personas que son dependientes de alguna manera? Porque bueno, sabemos que ir, por ejemplo, al psicólogo o la psicóloga de la sanidad pública es ir una vez al mes con muchísima suerte, por ejemplo. Sí. Aquí pensaría y enfocaría, en primer lugar, la diferencia tan significativa que hay del acceso a servicios en el ámbito rural versus el ámbito urbano. Lo que sería importantísimo, sin duda, sería implantar más servicios, o al menos que no se sigan perdiendo en el ámbito rural, implantar apoyo y soporte, y algo tan importante, que esto tiene que ser una demanda a las administraciones públicas, y es que se tiene que asumir que acercar los servicios al ámbito rural es que es más caro que en el ámbito urbano, y se tiene que asumir tan honestamente como que es así. Por lo tanto, si las administraciones públicas no hacen y tienen un empeño en solventar eso, no hay posibilidad. Os cuento un ejemplo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con unas figuras del cuidado que se llaman asistentes personales, y el asistente personal, el precio hora en el ámbito urbano es menor que el precio hora en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque nuestra sede está en Valladolid. Entonces, solo el transporte, el kilometraje y el tiempo en el que se mueve un profesional desde Valladolid a Bamba, por ejemplo, no es lo mismo que desde nuestra oficina de Santa Lucía, que baja y se acerca a la plaza de Vadillos. Entonces, si esto no lo interiorizamos y lo tratamos como que tiene que ser así,
es imposible que se sostenga el ámbito rural, sin lugar a dudas. Por otra parte, si ya hablamos de personas o de familias que tienen discapacidad o dependencia, yo siempre lo digo en clase, nosotros nacemos con unas cartas. Hay a personas que nos tocan buenas cartas y hay a personas que no nos tocan buenas cartas. Con esas cartas vamos a tener que conseguir que los servicios me den sostén. Es decir, si yo tengo una discapacidad física, yo voy a necesitar que servicios como la sanidad, como servicios sociales, me den más sostén que si yo he nacido con todas las buenas cartas, que he tenido la suerte de nacer con las buenas cartas, ¿no? Entonces, sí que es muy importante, desde mi punto de vista, detectar las necesidades y cubrirlas, asumiendo que si yo tengo malas cartas voy a necesitar más apoyos, y si yo estoy en el ámbito rural, mis apoyos desgraciadamente van a ser más caros, pero eso lo tiene que asumir la administración pública. No podemos hacer que lo asuma la población, porque si no va a decir, pues a 15 kilómetros está Valladolid, pues me voy a Valladolid, que ahí hay tatatín, tatatá. Pues muchas gracias, Rosa Ana. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un verdadero placer y vamos, es una iniciativa maravillosa. Muchas gracias. Que lo es. Muchas gracias. Por volver a
que es un artista vallisoletano que está en la renovación del folclore. Hemos querido poner a Dulzaro para abrir esta siguiente entrevista, que tiene mucho que ver con todo este tema del folclore y de recuperar obras o músicas que se están olvidando o que están quedando ahí como un poco apartadas. Saúl, ¿a quién tenemos ahora por aquí? Pues nuestra segunda invitada es Mariam Herrero, es artista musical, intérprete de viola, profesora e investigadora acerca de la música tradicional. Mientras estudiaba en el Conservatorio de Segovia, funda la agrupación Dolce Core con su compañera musical Yara López y además participa en la Camerata Clásica. Un aplauso. ¿Qué tal estás, Mariam? ¿Cómo han ido los conciertos de este verano? Porque, bueno, ahora nos contará un poco, pero Mariam da conciertos por pueblos de Segovia y de Madrid. Hola, bueno, muy bien, Hola. muchas gracias. Ante todo, bueno, agradecer a Saúl y a Ali que están teniendo una iniciativa maravillosa de la España rural que a mí me enorgullece un montón y me encanta. Los conciertos han sido muy emocionantes, la verdad. Hemos formado una agrupación que se llama Dolce Core, que somos una viola y un piano, una pianista, que estudiábamos las dos en el conservatorio y bueno, a raíz de pues igual no conectar demasiado con la disciplina clásica que se enseña en los conservatorios, pues quisimos explorar otros horizontes también dedicados a la España rural, donde igual no se le da el acceso a la música que en realidad se merece. Entonces, pues quisimos dedicar unos conciertos y un tiempo y un repertorio para mostrar esa faceta en los pueblos de Madrid, porque ella es de Madrid, y de Segovia, porque mi pueblo pues está en Segovia. Así que bueno. Y hablando de esto, ¿tú crees que esta educación musical está planteada desde la creatividad? Bueno, voy a intentar hablar desde un plano muy amplio y luego voy a profundizar en mi experiencia porque al final pues la educación que yo he recibido es de la que puedo hablar más objetivamente. La educación musical, por lo general, está muy dedicada desde la creatividad, porque en realidad, pues, en algún momento todos conectamos con la música y queremos, pues, expresarnos de alguna manera o dedicarnos a disfrutar de ella, porque es humano y está intrínseco, pero en realidad la enseñanza musical es un código nuevo. Entonces, depende de la disciplina o del formato educacional donde quieras llevarlo a cabo, los padres, pues entonces recibirás un lugar pues, que esté dedicado más a la creatividad, como pueden ser las escuelas musicales, que sean bueno, pues centros dedicados igual que no tengan que tener que ver con el conservatorio o el conservatorio, que ahí pues se requiere de una especie de equilibrio normalmente desde edades muy tempranas entre una parte muy racional, muy dedicada a la memoria, a entender los patrones y todos los esquemas, porque la música es un lenguaje muy amplio, y también posteriormente a la creatividad, aunque de manera igual más posterior la parte creativa. Estabas diciendo que en algún momento de nuestra vida siempre nos encontramos con la música. ¿Y qué pasa cuando la música te apasiona tanto que la intentas convertir en un estudio o en un trabajo? En un estudio que se te califica constantemente. Sí, ese es como el mayor dilema de todo artista. O sea, al final un artista, y hablando de músicos, pues es muy complicado porque cuando tú tratas de dar a conocer tu obra o tu interpretación o lo que sea, tú no estás generando solamente tu obra, sino que estás viviendo de la expectativa de los demás. Entonces, para llegar a ese punto, tienes que hacer una carrera en la que se te califique a partir de eso. Hablando de música rock, pues quizás sea algo distinto porque en realidad se trata de expresar algo con patrones pues muy diferentes. Sin embargo, pues con la música clásica, que igual requiere de códigos que son más complicados, en realidad estás tú como persona tratando de entender unos códigos que hagan que tú transmitas la música, hablando desde la interpretación,
y que los demás conecten con ella. Entonces empieza pues una cantinela en todo músico de comparación, de igual no estoy donde debería de estar, igual tengo que esforzarme más. Entonces es muy complicado mantener un balance entre amor, bueno, vocación, el placer, que en realidad está intrínseco desde que Jobar decides tomártelo en serio, tanto como esa parte como quizás más negativa que tenga que ver con toda esta cultura del esfuerzo que se requiere. Porque, como hemos dicho antes, tú también eres profesora y con todo esto que nos estás contando, que parece que ya has reflexionado acerca de eso, tú cuando estás impartiendo clases particulares, en este caso, ¿tú qué crees que influye a un niño a estar más motivado en una materia que estamos diciendo que es tan personal, tan sentida? A ver, los niños cuando llegan al conservatorio no quieren estudiar. O sea, ningún niño quiere sentarse en una mesa después de venir del cole por la mañana y después de haber comido con el bocata aquí o con el filete aquí, irse al conservatorio a sentarse otra vez a una silla y estar, pues no, ningún niño. Sin embargo, pues en esos momentos es cuando precisamente se trata de conectar con la música de una manera más primitiva, pues de forma genuina, como pues todos los niños y como todos, pues en realidad Jobar llega a un punto en el que eso es lo que les hace crecer, lo que les impulsa, lo que les mantiene la llama de querer aprender, la motivación. Pero claro, es muy complicado desde una temprana edad hacerlo. Y también hay muchos padres que, joder, que, a ver, pues todo el mundo pues tiene unas habilidades distintas y que está súper bien, pero también es verdad que hay un poco ese rollo de cómo mi hijo que es el señalado en música, porque fíjate qué bien lo hace y parece que se habla de talento y de que es bueno, un virtuoso que tiene unas habilidades mega increíbles para la música, para todas estas cosas, y es que en realidad, o sea, son tanto los padres, o sea, son tanto los padres, porque es que los niños escuchan lo que pasa a su alrededor, como decía la psicóloga, o sea, escuchan lo que está bien, cuando hay algo que tú les dices, que me parece que se llama el efecto Pigmalión, que pues lo de la profecía autocumplida, cuando te dicen, eres bueno, eres un niño que tiene talento, o sea, se trata de algo tan abstracto que en realidad es lo que hace que, joder, que uno quiera seguir con ello y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con la motivación de los niños, sobre todo en estudios, pues igual tan dedicados como los del conservatorio. Como también, obviamente, has sido estudiante, ahora como profesora y también como lo tienes así como muy, muy reciente, ¿cómo ves esa evolución o ese cambio en este tiempo a la hora de abordar el tema de la formación o también de la música? Porque yo creo que también como que ha cambiado un poco, ¿no? el concepto de la música. A ver, a mí se me viene mucho a la cabeza ahora, no sé si está muy ligado con esto, pero toda la cantidad de niñas y de niños que lo que quieren ser ahora es famosos, porque han visto que es algo accesible, que ya no tienes, pues eso, que ya no necesitas ir al conservatorio, sino que haces música urbana con tu ordenador de 4 cacharritos ahí y tal, y que puedes vender no sé cuánto y explotar en TikTok y tal. Entonces, bueno, no sé si igual estoy pillándolo por muchos prismas, Sí, pero ¿cómo ha sido esta evolución cómo lo has visto tú? Pues mira, hablando de la educación, o sea, precisamente esto es un tema muy importante a la hora de jugar, pues cómo van avanzando las generaciones. Es verdad que ahora la música, parece que vivir de la música, por lo que se ve desde fuera de la industria, es muy accesible, porque hay un montón de gente que incluso escuchamos diariamente, pues generaciones como la mía que no necesariamente una persona que estás escuchando en Spotify tiene por qué tener unas nociones de música que simplemente ha perseguido su sueño, ¿no? Que es lo que los artistas, pues muchas veces lo que se escucha de ellos. Y a mí me encanta, la verdad, o sea, hablando personalmente, me encanta que pueda pasar esto,
porque se abren otros horizontes que en realidad van fuera de también todo este elitismo del conservatorio, de que, claro, es que en el conservatorio como el punto de partida que da hacia la creatividad es que si no te sabes todas las normas, no puedes romperlas. O sea, si tú no eres técnico, no puedes llegar a un punto creativo en el que te replantees todo esto que has hecho, ni puedas llevar a cabo proyectos desde tu intuición, ni puedas, sino que todo prevalece muchísimo más allá de, joder, pues de ser técnicos. Requiere un estudio muy amplio y en realidad a mí me gusta mucho que esto pase, me gusta mucho que esto pase. Sí que es cierto que es algo un poco engañoso bajo mi punto de vista, según en qué situación, porque ahora mismo la música no es solo música, sino que hay un montón de elementos que engloban todo lo que tiene que ver con jugar pues con un artista, con un género, con un disco, con algo que se saca. Entonces, yo creo que merece mucho la pena que se dé también el foco a otras maneras de aprender música que no tenga que ver con todo este aprendizaje tan clásico y tan estricto, con esos códigos tan complejos. Y de hecho es una enseñanza que a mí me hubiese encantado haber recibido, que tenga que ver más con la informática, que es lo que se utiliza, con el ordenador, con los programas, con todo el tema de la producción y demás. Pero aún así es cierto que las enseñanzas clásicas me parece que a nivel educacional ejercen una base. Entonces yo creo que esa base, que también es la que yo he mamado y que puede que tenga muchísimos matices a nivel educacional, pero yo considero que toda esa base tiene mucho fundamento para educar a músicos y que realmente puedan llevar un proyecto creativo, participar en un proyecto creativo de igual manera que una persona que sepa muchísimo de música y que pueda estar muy alto y que pueda hacer millones de másteres de investigaciones, que una persona que haya querido explorar qué puede haber en un programa informático de música y hacer una canción con sus colegas. Y trayendo aquí a un sitio como Bamba, todo el tema que estamos hablando de la música, me gustaría cambiar un poco de tema. A mí me parece, y por lo que me han contado personas pues, como Alicia o mi madre, que ya no se escuchan tanto las jotas, el paloteo, y que en general las danzas y la música tradicional están perdiendo un poco de importancia. Y este vacío que se crea, a lo mejor lo están ocupando, sobre todo en pueblos de Valladolid, que lo podemos ver en la fiesta rociera de Bamba, pues otras culturas, pues otra música como el flamenco, las sevillanas. Tú como artista con raíces castellanas, ¿tú qué piensas de esto? Pues mira, yo pienso que, bueno, mi bisabuelo fue el director de la orquesta de Peñafiel. Entonces, o sea, pues claro, está bastante intrínseco. Yo he visto todas sus partituras, he visto todo lo que él lleva a cabo, las jotas que les escribía a sus hijas, a toda la gente que él quería. O sea, era una cosa que realmente era tan comunitaria. O sea, cuando hablamos de pueblo y de toda la iniciativa que, pues lo que hemos visto esa mañana era algo pues con una función anecdótica, con algo que entraba de una manera tan genuina y que todo el mundo participaba y que, joder, pues a mí me apasiona, o sea, y sí, es una pena que ahora mismo pues igual no haya toda esa importancia hacia las jotas, hacia nuestras raíces y que igual hayan pasado, bueno, otros géneros como la sevillana. A ver, en realidad el flamenco es bastante espectacular. No lo estoy diciendo a nivel, sino que es algo que atrae mucho a turistas. Entonces, en realidad, España se ha llenado mucho de eso. Y eso quizás haya traspasado a otros lugares y se hayan implantado de esa manera. Pero yo no creo que no deje un espacio a las raíces de Castilla tal y como las hemos vivido. Y salir a bailar las jotas o salir a cantar con la bandurria las coplas o pues todas esas cosas que forman parte de la vida del pueblo. Es una pena, pero en realidad yo creo que forma parte tanto de la comunidad del pueblo
que sería pues muy merecedor de darle pues ese valor que tiene, por ejemplo, con la iniciativa que tenéis, de rescatarlo, por lo menos recogerlo para darle pues la forma que tiene actualmente. Es algo que mantiene el pueblo vivo, yo creo, y que sí que es verdad que cuesta mucho pasar de una generación a otra generación. Ahora mismo parece súper complicado, pero en realidad es algo que mantiene unido al pueblo y que hace que todo eso prevalezca. ¿No crees? Yo sí tengo como mucha fe ahora mismo en cosas, bueno, y Saúl también, en cosas que están pasando y que se están haciendo. Hemos abierto esto precisamente escuchando a Dulzaro, que es uno de estos artistas que están como, pues eso, remodelando a su manera cantares o músicas tradicionales. Y creo que sí que, o sea, no sé, es mi perspectiva, a ver tú cómo lo ves, como que sí que hay unas ganas o unas intenciones de, vale, cojamos esto que tenemos por ahí abandonado y que hacían nuestros y nuestras mayores y hagamos algo con ello a nuestra manera. Sí, yo también lo creo. Y es algo, o sea, y en realidad creo que es algo que también forma parte mucho de Castilla. O sea, creo que en realidad los pueblos de Castilla, cómo, pues eso, cómo nos hemos criado, cómo ha sido la vida rural, cómo también significan mucho para que todas estas cosas y también la cultura que hay ahora española, que trata bastante de eso y que sin querer la estamos escuchando un montón en realidad, pero desde hace mucho. O sea, yo recuerdo que Jogar desde... Incluso me parece que desde C. Tangana, que empezó a sacar cosas del madrileño, empezó a dar valor como al concepto también de sobremesa, a todas esas cosas que igual damos por hecho, pero que, joder, tienen una marca nuestra de siempre y que forman parte de una cotidianidad y que eso hace también que la música y el folclore y las raíces que siempre hemos tenido, joder, pues tengan todo eso que incluso en otros países no tiene, o sea, y yo también confío y, vamos, pongo la mano en el fuego de que muchísimas personas que igual se han criado en la ciudad, que yo me he criado en la ciudad, pero bueno, tenía el pueblo, joder, pues hagan por volver al pueblo, por darle el valor que tiene el pueblo y concretamente en la música. O sea, creo que se trata de eso ahora mismo y poco a poco se podrá construir algo que no tenga quizás nada que ver con lo que sea puramente tradicional y con con ese concepto purista de Jota, de lo que nació, de las raíces, pero creo que va a llegar a otra evolución y yo, vamos, participaré 100% en todo lo que tenga que ver con esto. Sí. Por ejemplo, en el conservatorio, todo lo que tenga que ver con folclore, que es música, y que sin esa música quizás Jodovar, Manuel de Falla, que ha pasado con un nombre y que ha reunido, que es un investigador, no sé qué, pero el flamenco, el cante hondo, las jotas de Aragón, todo, incluso en Hungría, todas las canciones populares, hasta que no ha habido un compositor con un renombre, hacer una investigación de folclore para reconvertirlo. Y es que eso no ha pasado a la historia, pero es que eso sigue estando y sigue existiendo y en realidad yo creo que en Castilla y León es algo que, o sea, sí que es verdad que está como esa parte de me avergüenza esto, pues en mi familia siempre se han hecho matanzas, por ejemplo, y esa igual es una parte de vergüenza o esa cultura de a lo antiguo, a lo que va quizás por detrás, pero es que yo creo que poco a poco, ya te digo, con toda esta cultura, yo creo que sí que se va rescatando todo eso y que sí, con la mentalidad que se tiene ahora y muy adaptada a los nuevos tiempos, sí que se va resurgiendo de una manera completamente distinta y muy enriquecedora. Pues María, muchísimas gracias por venir y por Gracias. contarnos todas estas cosas. De Un nada, muchas aplauso a gracias a María. vosotros. Me trataron de loca, suerte que a mí eso me da igual. Vive conmigo en libertad, a tu sentir echaré un rinco-rango que retumbe el agua en la arena, que pronto se te van olvidando todas tus penas. Que me diga que sí, que me diga que no, a la
tu sentir echaré un ringo-rango que retumbe el agua en la arena, que pronto se te van olvidando todas tus penas, que me diga que sí, que me diga que no, a la mi morena la camelo yo, la he de camelar, a la mi morena la saco a bailar. Con el pelo que me corté, me estoy tejiendo una manta. Cuando llegue el invierno cruel, que a gustito vamos a estar. A tu sentir echaré un ringo-rango, que retumbe el agua en la arena. Que pronto se te Bueno, pues vamos a terminar este programa de radio con el equipo local. Sonia Conde, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero por la invitación. A ti por venir. Bueno, y después enhorabuena por el proyecto y espero que vaya súper bien. Aquí vas a estar tú para verlo. Bueno, ya vamos viendo. A ver cómo sale hoy. Eso es. Sonia Conde es ganadera, cuidadora, profesora, que precisamente hizo las prácticas de magisterio en la Escuela Rural de Bamba en el 2010 y también ha sido profesora particular mía. Entre otros tantos de aquí presentes. Pero sí. Y vamos a añadir que también es componente de una de las peñas, vamos a decir, más emblemáticas de este pueblo, porque así lo consideramos nosotras, que es la peña La Resaca. Se me viene como anillo al dedo, por cierto. Bueno, un aplauso a Sonia. ¡Ah, monstrua! Bueno, Sonia, como ahora ya estamos un poco en confianza, cuéntanos qué has hecho hoy, desde que te has levantado hasta ahora mismo, de lo que se pueda contar, qué has ido haciendo a lo largo del día. Bueno, más que del día os puedo decir lo que hago diariamente porque es todos los días muy parecido. Soy multifuncional, muchos quehaceres, todos ellos haciéndoles con mucho cariño, muchos vocacionales, pero bueno, entre ellos son cuidar a la persona mayor, cuidar el ganado y por las tardes, como habéis dicho, dar clases particulares. ¿Qué desgranamos primero? Bueno, yo creo que empezamos por tu faceta de profesora, si te Venga. parece bien. Venga, me parece perfecto. Pues nos gustaría que nos contases un poco cómo es ser profesora en un ámbito rural, que son entornos mucho más diferentes a lo que conocemos de normal en colegios en la ciudad. Bueno, realmente yo como tal, dar clase a alumnos de pueblo, solo ha sido en las prácticas. Yo doy clases particulares, tanto de alumnos rurales como de alumnos urbanos. O sea, la diferencia en sí no la hay, porque el temario está ahí. Y yo soy como tipo apoyo. Pero tú sientes que tus estudiantes tienen otro tipo de Aprendizaje. aprendizaje dependiendo... Yo lo veo desde mi experiencia como práctica en el rural. El aprendizaje no tiene nada que ver. Primero como experiencia, luego como prácticas. Como experiencia, yo fui con un nivel muchísimo más bajo, habiendo dado hasta quinto de EGB en mi época de la EGB, que luego fui a sexto y me tocó repetir porque mi nivel en casi todas las materias era muy bajo, que luego cogí el ritmo, porque no es que fuera por el suelo, pero sí se notaba que era más bajo. Y tenía un buen profesor, porque era don Lucario. Pero luego al venir a hacer las prácticas eran muchísimo menos alumnos, pero la temática y la enseñanza era totalmente diferente. Era más generalizada y aprendía quien podía aprender y quien era rápido en el aprendizaje. Y yo consideré que no había un control muy... Que quien se quedaba atrás, se quedaba atrás. Sí. Y tú a día de hoy con las clases que impartes, ¿tú notas diferencia en tus alumnos? Sí, por ejemplo, yo tengo una alumna que sí que lo noto que va con retraso por haber estado en un centro, en un CRA. Yo voy a tirar por la parte de ganadería, porque es verdad que ahora, y lo comentábamos ayer, y ligándolo también con toda esta vuelta a lo rural, o bueno, yo estoy viendo como a mi alrededor, vivo en Asturias, pues se está creando como muchos proyectos en lo rural que tienen como esa vuelta al campo, pero no esa vuelta al campo de solo vivir, sino de
Volver al sector exacto, primario. hagamos ganadería, hagamos agricultura, hagamos tal. Entonces yo creo que es como muy interesante si pudieras explicar cuáles son las tareas que llevas a cabo en el día como ganadera. Bueno, yo soy más, mis funciones en la ganadería que en mi caso es de ovejas, es de establo más que de pastoreo. Pastoreo lo realiza mi hermano. Pero eso, en el establo, pues me encargo del cuidado de, más ya sea del agua, de la alimentación, que algunas nos sale, pero mi especialidad es los partos. Ah, sí. Yo me centro solo, o sea, mi función principal son los partos. En el cuidado, incluso en ayudar a la oveja a sacar el cordero, en que mami, es fundamental que al nacer tomen el calostro. Si no toman calostro las primeras 24 horas, es una muerte segura. ¿Qué es el calostro? El calostro es la primera leche de toda parturienta. Ya sea, también las mujeres como tal también tienen, no sé si es como un calostro, pero es la primera lactancia que tiene la hembra al parir. ¿Y esto lo haces tú sola o lo haces con ayuda de No, alguien lo hago más? yo, no hace falta, no hace falta. Yo tumbo a la oveja y meto al animal en la boca del animal en la teta. Y si es posible de las dos tetas, mejor, porque es necesario estimular. Hay veces que las tetas todavía no están soltando leche, entonces hay que estimularla. Y el único estímulo y el mejor es el propio cordero. Queríamos preguntarte, ¿quién te enseña? Que esta mañana decíamos, hay muchas cosas que nos enseñan en la escuela y que van un poco pues, de una generación a otra en versión oral. ¿Quién te lo enseña a ti esto? Bueno, yo lo he mamado porque mi familia ha habido ganado toda la vida, pero aún así, aunque no hubiera sido así, sí que hay formación, porque yo soy capataz agrícola y yo en la Santa Espina, que es donde lo cursé, tenía una asignatura que era tal cual, ganadería, incluso teníamos prácticas, estábamos en contacto todas las tardes con vacas, con ovejas. En mi época es lo que había, vaca y oveja. O sea que hay una formación. Sí. Y de hecho he estado investigando lo del pastoreo y hay clases de pastoreo. Sí. Una cosa es la teoría y otra es la práctica, Sí. porque a mí me pueden decir todo lo que quieran del pastoreo, Sí. pero hay que estar allí, porque no es lo mismo como antes, que eran 5, 10, 20 o 100 ovejas, pero Sí. es que ahora son más de 200, 300, y como te salga una cabra loca, te sale una cabra loca, y todas a una. Donde va una, van todas. O sea, como se te vaya y no controles... Claro, esta formación, la Santa Espina, me imagino que son grados, o sea, grados. En mi FP. caso era FP2. Eso es. O sea, lo estaba hilando con lo de esta mañana en plan que, bueno, igual en tu caso no, pero como hace más años se iba antes al campo, ¿no? O a trabajar, como contaba Sagrario, al empezar antes a trabajar, al final no te daba tiempo de formarte. Era a la Ya, vez no, que estabas antes en la nada que ver. escuela, Nada ahora que ver. al campo. Ahí aprendías del día a día, ahora, pero Ah. quiero decirte que sí que hay formación. Más que nada porque creo que lo que no quieren es que desaparezca el sector de la ganadería, que es muy sacrificado, pero a la vez es muy gratificante, por lo menos en mi caso. Yo disfruto mucho la ganadería y disfruto muchísimo con la docencia. Ambas dos, y ahora en mi caso, que me ha tocado, como decía la psicóloga, de lo de las cartas, a mí me ha tocado la carta mala y estoy de cuidadora, pero lo hago de mil amores. Eso sí, llego a casa a la cama reventada, pero bueno, disfruto mucho. Un día con muchas horas tienes, Sonia. Y gracias a Dios que son 24, que si fueran más, pues más trabajaría. Y hablando de esto del mundo de los cuidados que acabas de decir, los cuidados es una cosa que tampoco se enseña en la No. educación, y más a las mujeres objetivamente estáis mucho más vinculadas al mundo de los cuidados. ¿Tú qué experiencia o...? Yo he ido aprendiendo con el rodaje. Al principio era todo dudas, todo preguntas. Yo parece que soy tímida, pero cuando tengo que afrontar la situación, yo pregunto. Yo soy muy pesada en todos los conceptos, en todos. Cuando los animales, porque no me responden. Pero los profesores, o sea, los alumnos sí que me dicen, es un poco pesada. Sí, lo sé, que soy muy pesada. Se me va porque dirán qué pesada eres. Pero yo me he formado para cuidar al anciano, a los ancianos que he tenido a dos, a base de hacerlo y de preguntar. Ya sea el médico, ya sea depende del problema que tuviera en el momento dado. Preguntar, y no me ha tocado que hacerlo, pero ya es un rodaje, entonces ya aprendes. De los errores, desde luego, es de lo que más aprendes. Sí, que es un poco una dinámica, como decimos, del mundo de la ganadería, que a lo mejor es un aprendizaje más oral y de herencia de otras En mi caso, sí, generaciones. desde luego.
Yo sé mucho de ganadería, primero porque he tenido un buen maestro, que es mi padre, y luego el estar ahí, aprendes también a base de hacer, se aprende. Y de la formación, que os cuento de la ganadería, pero bueno, la formación es muy genérica. Oye, hablabas de lo gratificante que es la ganadería y también las clases. Lo mejor. Pues en la ganadería a mí me llena mucho, sobre todo cuando nacen, en los nacimientos, y mucho más cuando soy yo la que ayudo a la oveja a sacar. La primera vez pensaba que moría yo ahí, digo, se me muere el feto, se me muere la oveja, pero luego ya, ahí, en ese momento, y la primera malvada que os digo de Lorla. Y luego en la docencia es la enseñanza que yo aporto, pero el aprendizaje que cada uno de mis alumnos me aporta a mí. Eso yo vengo a casa llena, además que cada día es diferente. No Sí. tiene nada que ver un día con otro, tanto en la ganadería como en la docencia. Que en la docencia, hoy por hoy, es matar el gusanillo. Me imagino que Hoy habrás, por hoy. que habrás tenido algún parto de alguna oveja que sea complicado o no. A mí no se me ha No, muerto y a mi hermano. Morirse como tal en la oveja, no. A lo mejor el feto sí se muere porque venía inflamado o venía mal, se ha llegado a morir posterior de extraerlo. Pero así la oveja no se nos ha muerto nunca por un mal parto. Y lo más duro de las dos. El día a día. La Sí. ganadería, el día a día. Que son 365 días. Y eso que no es de ordeño. Que en mi caso son de engorde. Les alimentas y ya está. Pero son 365 días. No hay ni un día, bueno, igual que la cuidadora. Pero bueno, la docencia sí, bueno, descanso, pero bien. Sí. De la docencia no tengo ninguna pega. Mm. Ninguna. Tú que además estás aquí de continuo, ¿cómo valoras el tema de los servicios públicos? Hemos hablado de la educación pública, ¿no? Por un lado, de la escuela, pero luego también hemos hablado del tema de la sanidad, ¿no? En concreto, pues de, yo qué sé, la psicología, pero bueno, la sanidad en general. ¿Cómo valoras esos servicios en una zona rural como la nuestra? Bueno, nosotros como rural, que tal somos, no nos podemos quejar en el ámbito de la sanidad porque nos viene de 5 días, 4. Pero sí que es verdad que en otras zonas la sanidad es un poco corta. Oye, habrá que saber y entender el porqué, pero bueno. Y luego en lo del servicio de vehículos, dices, de transporte, bueno, tampoco nos podemos quejar mucho, pero bueno, al estar tan próximo a Valladolid, siempre alguien te acerca, o bueno, la gente mayor no, pero bueno, tampoco tenemos mal servicio. Podría ser mucho mejor, pero no nos podemos quejar. Eso es mi pensamiento. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en las prácticas de Bamba, porque ya era muy cerca del momento en el que iban a cerrar la escuela. Bueno, yo desconocía que fuera el cierre próximo, no lo sabía. Pero vamos, que claro, yo venía con una idea, quise hacer las prácticas en el CRA, porque como había cursado aquí, dije, a ver si se mantiene en cierta medida como se hacía en mi época. Y nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Sí, me llevé la experiencia del CRA en comparación con los centros de la ciudad, pero ya lo que os he dicho, lo que es la enseñanza, pues eso, el que va para adelante bien y el que queda atrás, mi experiencia aquí, que tampoco puedo decir mucho más porque estuve 2 meses, que igual fue mi percepción esos 2 meses. Y lo que hemos hablado esta mañana, que decían Rubén y Elisa, que era lo que más les gustaba, el tema de, bueno, lo que se llama aula unitaria, ¿no? Que haya diferentes generaciones en un aula. ¿Tú cómo ves eso? Pues con mi experiencia, yo encantada, porque éramos 5 grupos en mi experiencia de académica, no de prácticas. Éramos Ya de profesora peor. 4 o 5 y pues cada uno teníamos nuestro turno. De hecho, creo que en mi quinta éramos 12 o 13 y corrían todo corriendo, cuando nos tocaba el encerado, para dejarnos a Miguel y a mí los primeros, pues si acaso venía con la mano caliente, fuéramos los primeros y se fuera enfriando bucario antes cuando llegara la cola. Eso está muy mal, ¿eh? Pero es que como era diferente a como yo llegué y lo vi, pero es que yo encantada, aunque no aprendiéramos, no llegáramos al nivel de la ciudad, Sí. la verdad que sí que íbamos formados. No tanto como el nivel, pero íbamos formados. Ahora que dices del nivel de la ciudad y que ayer también lo comentábamos,
se supone que es el mismo temario el que se tiene que dar El currículum es el mismo, en, lo que en pasa ciudad que... y en pueblo. Lo que pasa que depende del tiempo, depende de la organización, depende de tantas cosas, pero vamos, yo de Edunucario no hay queja. Fuera de que a lo mejor lo que yo he comentado esta mañana, de que en geografía solo supiera el de Castilla y León, igual el problema era mío y no era Edunucario, que tampoco me acuerdo. Eso tendrá que colaborarlo o alguien que sea de mi quinta. Pero yo, Castilla y León, solo fui a sexto de primaria de la EGB en mi época con Castilla y León, que yo recuerdo. ¿Hasta qué año hiciste aquí? Quinto de EGB, quinto de primaria, que es igual. Y esta mañana que también hablábamos de ese choque cuando tú sales del pueblo y llegas, o sea, sales de la escuela del pueblo y llegas a otro sitio. Pues yo problema como tal de socialización no. A mí me tocó repetir por el nivel que llevaba, Yo también. pero yo problema como el que ha tenido Rubén o, vamos, que yo recuerde, no, ¿eh? No. Será porque, oye, cada uno tiene su contexto. Tampoco iban de madrugadores, yo venía a comer a casa, también está, pero iba y venía. En el día a día, porque estamos hablando mucho de trabajo y de maniobra y de cosas que haces, pero también disfrutas un poquillo Gracias del pueblo, a Dios ¿no? que tengo un poco de vida social. Sí, aprovecho los ratitos que traigo aquí a Pablo al bar, también disfruto yo. Claro, cuando le tengo en la cama, que es la última función que tengo, pues el día que me vengo arriba hasta el cielo. Claro, la caída luego es gorda. Porque al día siguiente ¿A qué hora te tengo que seguir levantas? haciendo lo mismo. Pues a las 7:30. ¿Y a qué hora cierras turno de cuidadora? Pues si me meto en la cama a las 10:15 ya estoy dormida. Centrándonos más en esta vida un poco más ociosa, por así decirlo, o más de mayor libertad, ¿qué es lo mejor de estar en un pueblo? Lo mejor la 300 y gente. pico. Primero porque conoces a todos, entablas conversación de cualquier cosa, de cualquier tema. Si tienes un día malo, ves a alguien y te le alegra. Que ese no te le alegra, pues ya te le alegrará el otro. Cuando eres más joven, que no tienes tantas labores, tantas cosas que hacer, ¿no? Cuando no trabajamos, Sí. como que ahí se disfruta más el pueblo. Cuando no tienes funciones, Claro. bueno, yo te digo una cosa. Yo tengo una filosofía. Poco y bien que mucho y mal. Yo disfruto mucho más ahora, el minuto a minuto, que cuando me estás poniendo este ejemplo de que no tenía nada que hacer, Sí. tenía todo el tiempo del mundo, igual disfrutaba menos que disfruto ahora con muy poco tiempo. ¿Ah, sí? Además es que tengo el día muy programado, entonces a lo mejor tengo rato, media hora, y esa media hora llevo y la disfruto al máximo. Y me vale. ¿Me voy 3 días de vacaciones? Y me vale. Es así. También es mi filosofía. Primero porque no me queda de otra. Y el vaso, como le veo siempre más lleno que vacío, pues Porque por épocas, de noviembre. Bueno, yo en teoría tengo corderos casi todo el año. Pero las fechas gordas es a partir de noviembre. Ahí es un sin vivir. Pero bueno, que son ciclos, son meses. ¿y este fin de semana cómo lo tienes, Sonia? Pues Hoy es sábado, ¿cómo hoy tenemos es la sábado, tarde? en una hora pues tendré otros quehaceres y en breve a la cama. No, luego tienes que venir a tomarte Bueno, algo si con vengo y me nosotros. entretengo, pues ya me acordaré de vosotros mañana. Oye, Sonia, muchísimas gracias por haber vosotros. estado aquí. Ya por último, gracias a Bar El Rincón, gracias al Ayuntamiento de Bamba por dejarnos las escuelas, Hasta mañana. gracias también a Dani por ayudarnos con el equipo de sonido y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí. El sábado te vi y estabas bien guapa, bebiéndote unas cervezas para pasar el rato. Yo quería perrear contigo unos ritmitos de esos que salen chispas cuando bailas pegadito. Pero es que odias bailar cualquier cosa sabrosa, odias el merengue y la cumbia bella cosa. Yo ya no sé qué hacer para ligar contigo y prefieres el tequila perrear conmigo. Me gustas un montón, me molas mogollón, pero hay un gran problema y es que odias el reggaetón. Te escribí esta canción para conquistar tu
estabas bien guapo bebiéndote unas cervezas para pasar el rato.